Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del Expediente Cero en formato podcast. Soy Carlos Montero Rocher y sois muchos los que me habéis escrito tanto en comentarios como por privado, invitándome a que hiciera un podcast para otras plataformas, para iVoox o Spotify. Y la verdad es que tras meditarlo mucho, he de admitir que habéis conseguido que me haya picado el gusanillo de la curiosidad. Y he decidido que narices, que lo vamos a probar. Así que nada, aquí tenéis el primer podcast tal y como lo he concebido. Un programa en el que hablaremos de unas 4 secciones que espero que os guste. Así que para el programa de hoy, para este primer programa, este experimento, a ver cómo funciona, he seleccionado los siguientes temas. La primera sección, he llamado Inexplicable. Hablaremos de esos temas un tanto misteriosos que tanto nos gustan, como poltergeist, como criptozoología, como ovnis, en fin, cosas que son, pues como su propio nombre indica, inexplicables. Y hoy, para esta sección, hablaremos del síndrome de La Habana. ¿Qué ocurre en las embajadas norteamericanas de según qué países? ¿Por qué muchos de esos agregados, de los agregados militares de dichas embajadas, dicen sufrir este síndrome tan aterrador? ¿De qué se trata? Hoy trataremos de averiguarlo. En la sección del archivo histórico, la segunda sección, hablaremos de historia, pero de historia un tanto curiosa, un tanto oculta, por así decirlo. Hoy vamos a conocer al autoproclamado mejor showman del mundo, Phineas Barnum. Repasaremos su biografía, sus éxitos, sus fracasos y sus polémicas. En el espacio dedicado a la crónica de sucesos, la hemeroteca negra, nos sumergiremos en un caso que seguro que os va a sorprender porque, aunque está en cierta forma emparejado con el archiconocido Jack el Destripador, su nombre ha pasado a la historia criminal siendo Jack el Stripper. Y como siempre, para acabar con un tema un poco más relajante, la última sección de este podcast, vamos a hablar de arte, del arte oculto, en una sección que he llamado Contracultural. En esta sección hablaremos de cine, hablaremos de literatura, hablaremos de pintura, en fin, de arte, pero desde un prisma un poco misterioso. Así que hoy hablaremos del robo de la Gioconda o de la Mona Lisa. Así que esta es la propuesta y la estructura para este formato podcast que vamos a crear, el Expediente Cero, y espero que te guste. Lo podrás escuchar tanto en iVoox, probablemente también en Spotify, aunque de momento lo voy a subir solo en iVoox, y como no, en YouTube. Y en esta última plataforma, como hemos venido haciendo durante todo el año pasado, además con imágenes que podrán dar el contrapunto gráfico a estos temas. Os voy a decir las redes sociales por si queréis seguir al Expediente Cero. En Facebook es la página del Expediente Cero, de su nombre. En Instagram también lo podéis buscar como el Expediente Cero. También estaremos en TikTok con el mismo nombre, el Expediente Cero. Y todos aquellos que queráis proponerme temas o que queráis comentarme algo fuera o en privado, no ya en la sección de comentarios de las plataformas, sino de un modo más privado, me podéis escribir a la dirección de correo electrónico elexpedientecero@gmail.com. Y nada más, si estás preparado, si estás preparada, espero que inicies conmigo esta nueva aventura y vamos a ello. Empieza aquí el Expediente Cero. Inexplicable. Imaginaos diplomáticos estadounidenses aquejados de una extraña enfermedad. Una enfermedad que deja secuelas terroríficas y que obliga a más de uno a abandonar su carrera profesional. Una enfermedad que al parecer está encubierta en algo normal, como dolores de cabeza y vértigos, pero que, según denuncian quienes la han padecido, lo que en realidad se trata es de algún tipo de ataque por parte de países enemigos. Y es que cuando se habla del llamado síndrome de La Habana, la imagen que aparece casi automáticamente es la de diplomáticos estadounidenses enfermos en Cuba, pero la realidad es mucho más amplia y más inquietante. Lo que empezó como unos casos aislados en La Habana se ha convertido en una sospecha que salta fronteras, toca múltiples embajadas y desafía nuestra comprensión médica, política y tecnológica.
Todo comienza a finales de 2016, cuando varios diplomáticos de los Estados Unidos destacados en la Embajada de La Habana reportaron una serie de síntomas extraños. Zumbidos, presiones en la cabeza, mareos, náuseas y confusión mental. Tras ser sometidos a exámenes médicos, se constató que no había un diagnóstico claro. Era como si estuvieran siendo atacados por algo invisible. Eso fue lo que llamó la atención de la prensa y de los investigadores, y pronto el término síndrome de La Habana se instaló como nombre para ese conjunto misterioso de dolencias. ¿Sería algún tipo de ataque por parte del gobierno cubano? Es extraño, desde luego, pero entraba dentro de la lógica, sobre todo porque, como se ha descubierto en la investigación posterior, Cuba no fue el único escenario donde han ocurrido estos casos. Y es que casos similares empezaron a aparecer en otras partes del mundo, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si en realidad este síndrome de La Habana no se trata de un fenómeno localizado, sino de algo más sistemático. Y es que este síndrome no es exclusivo de La Habana, aunque toma de ahí su nombre. Según varios informes oficiales y documentos públicos, se han denunciado incidentes de salud anómalos en diplomáticos o personal gubernamental estadounidense en muchos otros países. Algunos de estos países son Alemania, donde al menos 2 funcionarios estadounidenses en Berlín habrían experimentado síntomas similares a los del síndrome de La Habana, como dolores de cabeza, vértigos, problemas de concentración o pérdida de memoria, y además la policía alemana abrió una investigación por un posible ataque sónico en la Embajada de los Estados Unidos, en Berlín. Otro de los países donde al parecer este síndrome está causando estragos es Austria, y es que en Viena se han registrado decenas de casos. Según documentos, alrededor de 2 decenas de empleados estadounidenses presentaron síntomas, lo que ha convertido a la capital austríaca en uno de los puntos más reportados fuera de Cuba. En la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, se habló de al menos 5 familias afectadas con síntomas como fatiga, náuseas y zumbidos, según reportes diplomáticos. En Vietnam también se mencionan casos en Hanoi, con diplomáticos evacuados por sufrir síntomas similares a los de La Habana. Y además, hay denuncias de casos similares en China, Rusia, India, Georgia, Polonia, Uzbekistán y otros lugares. Estos casos demuestran que este síndrome de La Habana no es un caso aislado. Lo que comenzó en Cuba podría ser parte de un patrón mucho más amplio. Las personas que han sufrido estos incidentes cuentan experiencias terribles y muy similares, aunque sin una explicación médica certera. Estas víctimas, podríamos decir, relatan ráfagas de ruido, como zumbidos agudos, chirridos, zumbidos que parecen venir de una dirección específica e incluso cuando están en habitaciones cerradas. Después de esto llega la presión en la cabeza, los mareos, la fatiga intensísima y los problemas de memoria. Algunos han visto cómo esos episodios interrumpen su vida laboral, dificultad para concentrarse, imposibilidad para seguir con sus tareas normales, irritabilidad o insomnio. Otros dicen que los efectos duran más de lo esperado y que su salud mental también se ve afectada porque no saben si van a volver a tener esos síntomas ni cuándo. Ante algo tan extraño, las explicaciones planteadas han sido variadas y algunas hasta rocambolescas. Se habla de una energía dirigida, y es que una de las hipótesis más discutidas es que puede tratarse de microondas u otro tipo de radiación no letal, pero lo suficientemente potente para generar daño neurológico. Algunos estudios y expertos han señalado que los síntomas coinciden con lo que podría provocar una exposición a radiofrecuencia dirigida. Otras teorías apuntan al uso de armas acústicas, y es que se habla de dispositivos que pueden emitir un sonido o una energía para provocar síntomas específicos en una persona. Según una investigación mediática, podría estar implicada la unidad 29.155 del GRU ruso, que supuestamente estaría investigando armas no letales para estos fines.
También entra en la ecuación los efectos o factores psicológicos, ya que algunos expertos no creen necesariamente que haya un arma física detrás, sino que proponen que podría tratarse de un fenómeno de enfermedad psicógena colectiva, en el que el estrés elevado, la tensión del trabajo diplomático, el aislamiento o la presión constante pueden desencadenar en síntomas físicos reales, aunque no haya una fuente externa clara. Por último, también es posible que se deba al ambiente o a otros factores, porque se han considerado explicaciones más mundanas como la contaminación, la exposición a químicos o agentes tóxicos, o incluso condiciones de salud no diagnosticadas que podrían explicar algunos de los casos. La realidad de estas denuncias, de estos testimonios, han llevado a que se hayan puesto en marcha actuaciones diplomáticas ilegales. Las investigaciones oficiales, en Alemania por ejemplo, la policía de Berlín abrió una investigación por un posible ataque sónico a la embajada estadounidense. También ha intervenido la inteligencia de los Estados Unidos, y es que concretamente 7 agencias de inteligencia estudiaron los casos, pero 5 de ellas concluyeron en un informe que es muy poco probable que un poder extranjero sea responsable de esto que vienen sufriendo sus agregados consulares. Sea como fuera, para dar respuesta a los afectados, que son bastantes, se aprobó en los Estados Unidos la llamada Ley de La Habana, que proporciona compensaciones a quienes han sido diagnosticados con lo que se llama AHI, incidentes de salud anómalos. Pero aunque se presta a ello, como no todo en esta historia es teoría conspirativa, porque también ha habido estudios médicos, podríamos decir, serios. Los Institutos Nacionales de Salud han realizado un seguimiento en varios de los afectados y, sorprendentemente, en muchos casos no encontraron lesiones estructurales claras en el cerebro, una vez hechas las resonancias magnéticas. Esto complica mucho la hipótesis del daño físico visible. Algunos expertos interpretan esto como un signo de que podría tratarse de una disfunción neurológica más sutil. Esto quiere decir que no necesariamente haya un daño cerebral visible, sino una alteración funcional que no se refleja en una imagen tradicional. Esa posibilidad convierte al síndrome de La Habana en un auténtico rompecabezas mucho más difícil de resolver. Más allá de las teorías y de los estudios, el mayor impacto es el humano, y es que hay personas reales, personas de carne y hueso, con nombres y apellidos y familias, cuyas vidas han cambiado por culpa de este síndrome de La Habana. Encontramos diplomáticos que han dejado su destino, agentes que han tenido que pedir medicación o tratamiento, y familias que viven con una auténtica incertidumbre por no saber lo que le pasa a su ser querido. Además, este fenómeno ha puesto de relieve una pregunta importante. ¿Cómo protege un Estado a sus propios representantes cuando lo que les ataca no es visible? Y quizás no destruya físicamente algo, pero sí que daña profundamente su bienestar. Esto es un problema médico, pero realmente también es un problema de seguridad nacional. El síndrome de La Habana es un enigma global. No es un mal exclusivo de Cuba, sino un posible problema que ha afectado a diplomáticos de todo el mundo, como Viena, Berlín, Bogotá, Hanoi, entre otras ciudades. Es un síntoma de que en la era de la diplomacia moderna, los riesgos ya no son solo geográficos o políticos, sino también tecnológicos y psicológicos. Que no tengamos todavía una respuesta definitiva no significa que no debamos tomarnos esto con seriedad, ya que si se confirma que hay una tecnología dirigida, estaríamos ante un tipo de guerra encubierta muy distinto al tradicional. Si no, puede que estemos frente a una nueva forma de crisis de salud relacionada con la alta presión de la vida diplomática. Lo que es seguro es que las voces de quienes lo han sufrido deben de ser escuchadas, que se necesitan más estudios y, si pueden ser rigurosos, y que cualquier Estado preocupado por sus emisarios debería preguntarse lo siguiente: ¿cómo se puede defender a los nuestros cuando el enemigo es invisible?
El archivo histórico. La historia como nadie te la ha contado. Si hablamos de espectáculos, probablemente te venga a la cabeza un circo. Ya sabes, elefantes, trapecistas, payasos, la carpa enorme donde todo el mundo entra a mezclarse con la magia, con la tensión y con rarezas. Pero lo que quizás no sepas es que gran parte de este imaginario lo creó una persona, Phineas Taylor Barnum, más conocido simplemente como P.T. Barnum. Un hombre que fue empresario, político, vendedor, escritor, creador de shows, inventor de polémicas y maestro del marketing mucho antes de que existiera la publicidad moderna. Para algunos fue un genio, para otros un manipulador sin escrúpulos. La historia de Barnum es fascinante porque, para bien o para mal, inventó una forma de entretener que sigue viva hoy en día. Pero también es una historia llena de sombras, exageraciones, engaños y situaciones que literalmente hoy serían ilegales. Vamos a recorrer su vida para entender quién fue de verdad este personaje que a veces parece más un mito que un hombre real. Phineas Taylor Barnum nació el 5 de julio de 1810 en Bethel, un pequeño pueblo de Connecticut. La familia no tenía dinero, pero sí una mezcla interesante de características. El padre era un comerciante que siempre andaba buscando oportunidades y su madre era profundamente religiosa. Barnum creció entre negocios pequeños y sermones dominicales y entre esas dos cosas aprendió algo clave: cómo convencer a la gente. Porque en el fondo un sermón es una historia bien contada, igual que una venta exitosa en un negocio. Así que de niño vendía de todo. Organizaba miniferias, rifas, juegos, cualquier cosa que reuniera a la gente. Y esto es importante. Barnum descubrió pronto que lo que mueve al público no es el producto, sino la curiosidad. Ojo con esto. Algo raro, algo nuevo, algo misterioso, ahí estará la gente. Este instinto sería la base de toda su carrera. En 1835, con 25 años ya, Barnum dio el salto que lo catapultó a la fama. Y fue un salto polémico. Muy polémico. Conoció a Joyce Heath, una mujer afroamericana anciana. Un hombre le aseguró que Joyce había sido la cuidadora del mismísimo George Washington cuando éste era niño, y que tenía 161 años. Barnum sabía que esa historia era demasiado increíble para ser cierta, pero ¿qué importa? Para él lo importante era que la gente quisiera creérselo. Y vaya si quiso. Barnum compró los derechos de esta mujer, de esta anciana, para exhibirla, y comenzó con una gira por toda Nueva Inglaterra. Para su sorpresa, miles de personas pagaron para verla. Él la mostraba como una reliquia viviente. Aseguraba que era tan anciana que sus manos parecían de madera, que casi no podía moverse, pero que todavía recordaba al joven Washington. Pero lo más importante no fue eso, sino cómo Barnum promovió el espectáculo. Barnum escribía cartas anónimas a los periódicos diciendo cosas como Joyce Heath es un fraude, Barnum está engañando a todos, o un grupo de médicos está intentando demostrar que no tiene 161 años. Se estaba tirando piedras sobre su propio tejado, algo que puede parecer suicida hablando en términos de negocios. Pero claro, la gente corría a verla para comprobar quién tenía razón. Publicidad gratuita, escándalo, debate. Barnum estaba encantado. Joyce murió en 1836, un año después de comenzar la gira, ya que, aunque no tenía 161 años, era una mujer muy mayor. Y aquí vienen las decisiones más macabras. Barnum organizó una autopsia pública, previo pago de una entrada para quien quisiera verla, claro que sí, así de crudo. Y 1.500 personas fueron a ver cómo un médico examinaba ese cuerpo. Y el resultado fue, pues lógicamente, que Joyce tenía unos 80 años, no 160. A Barnum lo criticaron, claro, pero eso solo hizo que aumentara su fama. Y él mismo decía que la polémica vende más que la verdad. En 1841,
Barnum compró el American Museum, un edificio enorme en Nueva York. Y es aquí donde Barnum explotó todo su potencial creativo. El lugar era una mezcla de zoológico, museo de curiosidades, teatro, acuario y hasta una pequeña feria de fenómenos humanos. Tenía más de 850.000 objetos en exposición. Y ojo, algunos eran reales, pero la mayoría eran totalmente falsos. El museo abría desde las 9 de la mañana hasta bien entrada la noche, y miles de personas se entraban cada día. Y es que Barnum introdujo un concepto revolucionario. Renovaba las exhibiciones todos los meses, de modo que el público siempre quería regresar. Una de esas atracciones más populares fue la famosa sirena de Fiji, que Barnum promocionó como una sirena real capturada en las aguas del Pacífico. Pero tratándose de Barnum, seguro que estás pensando, y has acertado, era un montaje grotesco. La sirena de Fiji no era otra cosa que un pez cosido al torso de un mono disecado. Pero, ¿la gente lo creyó? Pues muchos sí. Y otros sabían que era falso, pero aún así querían verlo igual. Y Barnum entendió que la duda es mejor negocio que la certeza. En 1842, Barnum encontró a otra de sus superestrellas, Charles Stratton, un niño de 5 años con enanismo. Barnum lo rebautizó como el general Tom Thumb. Lo vistió con traje y sombrero de copa, lo entrenó para cantar, bailar y actuar, y lo llevó de gira. Y fue un éxito brutal. Tom Thumb se presentaba ante salas llenas y hacía imitaciones de personajes históricos, bailes cómicos y pequeñas escenas teatrales. Pero su salto definitivo fue cuando actuó ante la mismísima reina Victoria en el Palacio de Buckingham. La reina quedó encantada y Barnum, como no, supo usar ese respaldo para convertirlo en una superestrella. Y aquí hay un dato importante. Tom Thumb sí que recibió su parte del dinero, algo que no solía hacer Barnum, pero es que a diferencia de otros casos, Barnum lo trató como un socio y lo ayudó a convertirse en un artista profesional. De adulto, de hecho, Charles Stratton se convirtió en todo un millonario gracias a Barnum. El éxito del American Museum duró muchos años, pero también hubo tragedias que marcaron a Barnum, como el incendio de 1865. Y es que en julio de 1865 este museo, el Museo Americano, se quemó. El fuego fue devastador y murieron muchos de los animales y las colecciones de objetos que tenía se destruyeron y todo quedó reducido a cenizas. Para colmo, Barnum lo reconstruyó con la mala suerte de que unos años después se volvió a incendiar. 2 incendios grandes podrían haber destruido a cualquier empresario, pero nuestro amigo Barnum tenía algo que pocos tienen, la capacidad de reinventarse. Y así fue como terminó entrando, ya siendo mayor, en el mundo por el que hoy es más famoso, el mundo del circo. En 1871, con más de 60 años, Barnum creó su primera gran carpa. No solo era un circo, sino que era una combinación gigante de animales exóticos, fenómenos humanos, espectáculos teatrales, acrobacias, música, magia y desfiles enormes. Acababa de nacer lo que él llamó The Greatest Show on Earth, el mayor espectáculo del mundo. Con el tiempo se unió a James Bailey y luego a los Ringling, formando el famoso Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus, que sobrevivió más de un siglo. Pero aquí llega la parte dura de la historia, y es que Barnum no solo construyó entretenimiento, sino que también construyó polémica. Barnum exhibió a personas con malformaciones, con enfermedades raras, con discapacidades y con alteraciones genéticas. A algunos les dio oportunidades reales, como Tom Thumb, y les ofreció sueldos dignos, fama y una profesión, pero a otros los usó como simple mercancía. Manipulaba biografías, inventaba historias, exageraba edades, cambiaba nombres, lo que fuera necesario para vender. La parte más criticada de su legado es el trato cruel a los animales. Y es que tenía elefantes encadenados durante horas, tenía a tigres y a leones embutidos en jaulas minúsculas, los sometía a largos viajes en condiciones deplorables y usaba métodos de entrenamiento que eran violentos y dolorosos.
Uno de los casos más trágicos fue el de Jumbo, un elefante inmenso que se convirtió en la estrella de circo, pero que murió atropellado por un tren en 1885. Y Barnum aprovechó incluso eso. Y es que tras la muerte de este animal, mostró su esqueleto como parte del espectáculo. Barnum realmente no inventó el show, pero lo que se inventó fue cómo venderlo y venderlo bien. Estas fueron algunas de las técnicas que empleó. Empezó a crear escándalos falsos, exageraba historias hasta convertirlas en algo ridículo, pero que a la gente les gustaba. Fabricaba curiosidades inexistentes como la sirena de Fiji, usaba titulares chocantes, generaba rumores sobre sus propios espectáculos, publicaba anuncios con declaraciones extravagantes y, lo más impresionante, hacía que sus críticos fueran su mejor publicidad. Si alguien escribía una columna diciendo, por ejemplo, Barnum es un mentiroso, ese texto para él era oro. La gente iba al museo para comprobar si era mentira o no. Pero detrás del empresario showman estaba la persona, y es que Barnum era un hombre con intereses muy variados. Barnum se metió en política y llegó a ser el alcalde de Bridgeport y miembro de la legislatura de Connecticut. Defendió la abolición de la esclavitud, curiosamente mucho tiempo después de haber explotado a Joyce Heath, lo que hace su figura aún más contradictoria. También se hizo escritor y escribió autobiografías, manuales, reflexiones y hasta libros de consejos para empresarios. Y de hecho su autobiografía, escrita por él mismo, fue un bestseller durante muchos años. En cuanto a su vida personal, Barnum se casó 2 veces, tuvo 4 hijas y vivió en una mansión que él mismo convirtió en una atracción turística. Vamos, que él hacía dinero de cualquier cosa, hasta de su casa. Barnum siguió activo hasta sus últimos días, literalmente, y en 1891, cuando ya estaba muy enfermo, pidió que le leyeran una crítica positiva que había salido en un periódico sobre él. Quería saber lo que la gente pensaba de él antes de morir, no después. Y de hecho murió el 7 de abril de ese mismo año, de 1891. Hoy el legado de Phineas Barnum es, pues, cuanto menos complicado, porque tiene puntos positivos y puntos negativos. De positivo podemos destacar que revolucionó el entretenimiento, que inventó técnicas de marketing que todavía usamos hoy, que convirtió el circo en un espectáculo global y que dio a conocer artistas que de otra manera nunca hubieran tenido ningún tipo de oportunidad. Pero estaba la otra cara de la moneda, y es que explotó a personas vulnerables, difundió engaños masivos, maltrató a animales y manipuló historias personales sin escrúpulos. Su vida es un espejo del siglo XIX, brillante, cruel, innovador, exagerado, ambicioso, contradictorio. Y Barnum fue muchas cosas, y justamente por eso sigue siendo un personaje irresistible para la historia. Incluso su vida ha sido llevada al cine. Barnum no fue un héroe, pero tampoco es que fuera un villano. Fue simplemente un hombre obsesionado con captar la atención del público, desde la forma más ingeniosa hasta la más cuestionable. Y su influencia es tan grande que, aunque no lo sepamos, todavía vivimos en un mundo lleno de Barnums. Showmans, influencers, publicistas y creadores que saben que lo importante no es la verdad o no es toda la verdad, sino la historia que logras contar. Por eso, más de 130 años después de su muerte, seguimos hablando de él. Y en el archivo histórico hemos querido recuperar su historia. Comienza la hemeroteca negra, donde duermen los crímenes olvidados. Atacó aparentemente de la nada. Una pequeña zona de Londres vivía con el temor de que volviera a matar. Las mujeres temían convertirse en la próxima víctima de este monstruo.
Varias prostitutas fueron asesinadas en secreto y exhibidas en macabras demostraciones de poder y de control. Esta es la historia del asesino en serie conocido más infame del que nunca hayas oído hablar. Y no es Jack the Ripper, no es Jack el Destripador. Este del que vamos a hablar pasó a la historia como Jack el Stripper, Jack el Desnudador. Igual que su homónimo más infame, The Ripper, el Destripador, este Jack atacó al menos 6 veces. Algunos creen que asesinó hasta 8 mujeres, y el número exacto de víctimas de Jack el Stripper es ambiguo, ya que 2 de sus supuestas víctimas no coinciden con el modus operandi de las otras 6. Pero todas las víctimas fueron encontradas en el distrito londinense de Hammersmith, en las inmediaciones del río Támesis, durante un periodo de 12 meses que transcurrió desde 1964 y 1965. Y todos los cuerpos fueron hallados desnudos. Pero ¿quiénes fueron sus víctimas? ¿Quiénes fueron estas desdichadas? Hannah Taylor nació en el seno de una familia minera de Lancashire y fue encontrada cerca del puente de Hammersmith el 2 de febrero de 1964. Le faltaban varios dientes y le habían introducido la ropa interior en la garganta. Y además había sido estrangulada. Otra de las víctimas fue Irene Lockwood, quien fue descubierta poco más de 2 meses después, el día 8 de abril. La encontraron cerca del lugar donde hallaron a Hannah. La policía determinó que ambas mujeres estaban relacionadas junto con una tercera, Elizabeth Fick. Un cuidador local, Kenneth Archibald, confesó el asesinato de Irene a finales de abril, pero debido a inconsistencias en su relato, se desestimó su credibilidad. Helen Barthélemy tenía solo 22 años cuando fue encontrada el 24 de abril. En esta ocasión, su cuerpo fue hallado en un callejón de Bedford. Fue en la escena del crimen donde los detectives obtuvieron la primera pista clave. Se encontraron restos de pintura cerca del cuerpo que los investigadores atribuyeron a la fabricación de vehículos. Los detectives creyeron que su sospechoso era un pintor. El 14 de julio, mientras esta investigación continuaba, Mary Fleming fue hallada en una calle de Chiswick. Varios vecinos declararon haber oído un vehículo, probablemente un coche, dando marcha atrás poco antes del hallazgo. En el lugar se encontraron más restos de pintura. La última vez que se vio con vida a Frances Brown fue el 23 de octubre, cuando su amiga Kim Taylor la vio por última vez. Poco más de un mes después, el 25 de noviembre, la encontraron en un callejón de Kensington. Su amiga, Kim Taylor, pudo proporcionar un retrato robot del hombre que la recogió, así como una descripción del coche que conducía. Kim creía que era un Ford Zephyr o un Zodiac. La última víctima conocida de Jack, de nuestro Jack, de Stripper, fue Bridget O'Hara. Conocida como Bridie, fue encontrada dentro de un cobertizo detrás del polígono industrial Heron Tading Estate. Se hallaron más restos de pintura en el lugar. Y aquí había indicios de que había estado almacenada en un ambiente cálido, posiblemente debido a la presencia del transformador. El asesinato de Elizabeth Fick precedió en 5 años a los de las víctimas oficiales del grupo conocido como La Estranguladora, siendo descubierto el 17 de junio de 1959. Su asesinato está relacionado con las demás ya que fue encontrada cerca del río Támesis en Chiswick y fue estrangulada. Otra posible víctima es Wilnet Ruiz. A ella también le faltaban varias piezas dentales y fue estrangulada con una ligadura. Su cuerpo fue hallado en un vertedero cerca del Támesis en 1963. Estos asesinatos constituyen todo un misterio, ya que la policía nunca resolvió oficialmente los asesinatos de Hammersmith, conocidos como los asesinatos de las mujeres desnudas. Sin embargo, surgieron algunas pistas interesantes. Se decía que Hannah Taylor y Frances Brown estaban implicadas, aunque de forma indirecta, en el caso Prófumo de 1963.
Este escándalo involucró una relación sexual entre John Prófumo, secretario de Estado de Guerra del Reino Unido, y Christine Keller, una aspirante a modelo de 19 años. Otras víctimas de estos asesinatos de Hammersmith, en los que aparecían desnudas, supuestamente tenían alguna relación con la industria del cine pornográfico y se conocían entre sí. Y quizás también conocían a su asesino. El superintendente jefe John Durrose dirigió la investigación de estas muertes. Se dijo que durante su investigación 7.000 sospechosos fueron interrogados. En una serie de ruedas de prensa declaró que la lista de sospechosos se había reducido a solo 20, luego a la mitad y finalmente solo se quedaron 3 sospechosos. Tras la conferencia inicial, el reinado de terror de Jack el Stripper llegó a su fin. No volvió a matar. Esas motas de pintura encontradas en 4 de las víctimas finalmente condujeron a una fábrica abandonada en el polígono industrial Heron Trading Estate, donde el cuerpo de Bridget O'Hara fue encontrado. Pero ¿quiénes eran estos 3 sospechosos? De estos 3, Durrose tenía una clara preferencia por un sospechoso sobre los demás. Durante una entrevista concedida a la BBC en 1970, Durrose identificó formalmente al guardia de seguridad escocés Mungo Ireland como el hombre que creía que era Jack el Stripper. Nunca lo mencionó por su nombre, sino que se refería a él como Big John. Durrose afirmó que Ireland se convirtió en sospechoso tras el asesinato de Bridget O'Hara. Al igual que en las motas de pintura, Ireland estaba vinculado al polígono industrial Heron Trading Estate. Pero poco después, Ireland se suicidó. Después de Ireland surgieron nuevos sospechosos, y uno de los más interesantes fue el campeón británico de boxeo del peso semipesado Freddie Mills. El exgángster Jimmy Trippett Jr. sugirió que Freddie cometió los asesinatos mientras investigaba la actividad de las bandas en Londres. Trippett declaró que había hablado con figuras destacadas del AMPA y altos mandos policiales de Scotland Yard y que estaba convencido de que Freddie Mills era el asesino. Contrariamente a su imagen pública, Mills era en realidad un sádico con perversiones sexuales en las cuales disfrutaba infligiendo dolor. Mills también se suicidó en 1965, coincidiendo con el fin de los asesinatos de las mujeres desnudas de Hammersmith. Sin embargo, las autoridades nunca corroboraron, al menos al 100%, que este hombre hubiera sido el autor de esos asesinatos. En Inglaterra existe un canal dedicado al true crime llamado Crime and Investigation, y en uno de sus programas, llamado Fred Dinegard Murder Cashbook, se planteó una hipótesis más interesante. El programa dedicó un episodio a Harold Jones, un adolescente galés condenado por doble asesinato de 2 niñas en 1921. Al ser menor de edad, se libró de la pena de muerte, y tras cumplir los 20 años de su condena a cadena perpetua, fue puesto en libertad por buen comportamiento. Jones reapareció posteriormente en Fulham, al suroeste de Londres, en 1947, y existían similitudes entre el doble asesinato de 1921 y los asesinatos de Jack el Stripper. No había indicios de agresión sexual, pero todas las víctimas sufrieron una violencia terrible. Entonces, habían 3 interrogantes. ¿Quién era Jack el Stripper? ¿Un guardia de seguridad? ¿Un ex campeón de boxeo? ¿O un asesino de niños galés? O una cuarta opción, un fanático obsesionado con Jack el Destripador. Lo más probable es que su identidad, como la de Jack el Destripador, como Jack the Ripper, nunca se conozca. Contracultural. Los misterios y secretos del arte. Pablo Picasso, que duda cabe, es uno de los grandes pintores que ha dado nuestro país. Y la Mona Lisa o la Gioconda, por su parte, es una de las obras pictóricas más famosas de la historia. Artista y cuadro nada tienen que ver,
ya que el uno fue el maestro del cubismo, uno de los referentes de la pintura del siglo XX, y la otra una de las grandes obras del Renacimiento, y debe su existencia a otro de los grandes genios de la pintura universal como es Leonardo da Vinci. Sin embargo, los nombres de Picasso y de la Gioconda, o de la Mona Lisa, se unen como si fuera por una broma del destino en una rocambolesca historia ocurrida en el París previo a la Primera Guerra Mundial, en los últimos días de la época conocida como Belle Époque. En aquel París, entre 1911 y 1913, un joven Picasso se abre paso en el mundo del arte mientras la genial obra de Da Vinci es víctima de un audaz robo. Y es aquí cuando artista y obra, que nada tienen que ver salvo la admiración del primero por la segunda, se cruzan y crean la increíble historia que ahora vamos a contar. Y es que París siempre ha sido uno de los puntos de reunión y de contacto de las diferentes corrientes artísticas del momento. Y en 1911, fecha en la que arranca esta historia, no era una excepción. Pablo Picasso había llegado a la capital francesa lleno de ilusiones e ideas, y no tardó en formar parte de un grupo compuesto de jóvenes talentosos como él que peleaban igualmente por hacerse un nombre en las distintas artes que dominaban. En los barrios de Montparnasse y de Montmartre, principalmente, Picasso ya es un pintor con cierto renombre que experimentaba con nuevos conceptos y se decantaba por lo que finalmente se convertiría en el cubismo, tras años en los que diferentes fuentes de inspiración como el arte íbero, por ejemplo, fueron moldeando el carácter del pintor. En aquella época Picasso se rodeó de artistas como el poeta André Breton, el escritor Alfred Jonas y los hermanos Stein, que eran ricos coleccionistas de arte que se mostraron intrigados e interesados por los cuadros del pintor malagueño. Pero sobre todo Picasso trabó amistad con Guillaume Apollinaire, un excéntrico escritor que dominaba los campos del ensayo, la novela y la poesía, y que en 1911 está tratando con Picasso una colaboración basada en los textos de su obra El bestiario o cortejo de Orfeo, junto con las ilustraciones del pintor español. La vida, aunque austera, era plácida para Pablo Picasso en aquella Francia de 1911. Tenía trabajo, tenía amigos y vivía, aunque de forma algo tormentosa, una relación amorosa con una bella joven llamada Fernande Olivier. El cubismo empezaba a tomar forma gracias a la colaboración de Picasso con otro pintor, Georges Braque, quien, asombrados por el estilo del malagueño al contemplar su obra Las señoritas de Aviñón, decidió variar su percepción artística hacia lo que planteaba en aquel momento Picasso. Tanto es así que en agosto de 1911 ambos pintores habían viajado hasta el pueblo de Ceret para centrarse en su tarea de definir finalmente el concepto de cubismo. No podía imaginar el genial pintor malagueño la tormenta que se iba a desencadenar y lo que le iba a afectar a él personalmente. Y es que el 22 de agosto de 1911, mientras Picasso y Braque se encuentran inmersos en sus pinturas, otro pintor, Louis Perrault, acudía temprano al Museo del Louvre portando una carpeta y un permiso especial para trabajar antes de que el público entrase al museo. Lo quería hacer en una de las salas, concretamente en la llamada Sala Cuadrada, un recinto destinado a exponer las obras maestras del Renacimiento italiano. Louis Perrault tenía en mente un proyecto para lo que esperaba que se convirtiese en uno de sus futuros cuadros. Tenía la idea de que, aprovechando que los cuadros más importantes de la sala habían sido protegidos mediante el empleo de cristales, pintara a una joven que se arreglaba el pelo ante el cuadro de la Gioconda, que encristalado haría las veces de espejo de tocador. Sin embargo, cuando este pintor llegó hasta el lugar donde la obra de Da Vinci debía colgar expuesta, se dio cuenta de que existía tan solo un hueco vacío. Contrariado ante lo que sin duda era un trastorno en sus planes, buscó al brigadier de los guardias del museo para pedirle explicaciones. Este le tranquilizó diciéndole que era probable que hubiera sido descolgado el cuadro para ser llevado a una sesión fotográfica, ya que, en efecto, una casa de fotografías había recibido el encargo de reproducir la más prestigiosa obra de este museo. Antes de que el Louvre abriera sus puertas al público, la Mona Lisa se encontraría ofreciendo de nuevo al visitante su carismática sonrisa. Perrault decidió armarse de paciencia y esperó que fuese devuelto el retrato de la Gioconda, pero pasada una hora volvió a buscar al brigadier de guardias, quien a su vez envió a uno de sus subalternos al taller de fotografía
para saber qué estaba pasando. Y cuando este vigilante volvió, la noticia que portaba no dejó de ser desconcertante. Ningún empleado del taller de fotografía había descolgado la Gioconda. Tras una serie de preguntas que arrojaron un resultado negativo, no se podía hacer otra cosa que afrontar la realidad. La Gioconda, la obra del genio Leonardo da Vinci, había sido robada. Es fácil imaginar el revuelo que se armó por parte del personal del Louvre ante la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. Inmediatamente todos los funcionarios del museo se pusieron a buscar como locos, palmo a palmo, en todo el Louvre, el paradero de una de las principales obras. El asunto sobrepasó pronto la frontera del museo y llegó a oídos del subsecretario de Estado de Bellas Artes, Etienne Dujardin Boumet, quien fue incapaz en un primer momento de dar crédito a la historia. La policía francesa, alegando una avería en el museo, ordenó la evacuación de los visitantes que desde hacía horas ya habían ido llegando al Louvre y decretó que se vigilase todas las salidas para evitar que alguien con un paquete sospechoso pudiera salir del recinto. Pero todos estos esfuerzos fueron inútiles, ya que tan solo se consiguió recuperar al cabo de unas horas de búsqueda el marco de madera y el cristal que protegía a la Gioconda. Surgió la pregunta que nadie quería hacerse, pero que debía hacerse. ¿Cómo alguien había podido sacar del Louvre una tabla de madera, soporte en el cual estaba pintado la Mona Lisa, de 79 por 54 centímetros, sin que nadie se hubiese dado cuenta? Rápidamente se trazó una reconstrucción de los hechos. El día anterior al robo era lunes, día en el que el Louvre cerraba sus puertas al público. Haciendo ejercicios de memoria, varios empleados del museo recordaron que había albañiles realizando ciertos trabajos. Un fontanero recordó que vio a un albañil sentado frente a la puerta que daba acceso al patio de la Esfinge, lugar próximo a donde había sido hallado el marco del cuadro, y que este albañil pidió al fontanero que le abriera la puerta. Y este, sin dudar del albañil, accedió, dándose cuenta de que a dicha puerta le faltaba el pomo de cobre. El albañil le dio las gracias y se dirigió hacia el patio Visconti. Otro empleado declaró que de camino a su puesto de trabajo vio a un individuo que salía de dicho patio Visconti portando un paquete rectangular y que al pasar cerca de un muelle había arrojado un objeto brillante que al ser registrado por la policía resultó ser el pomo de cobre de la puerta de acceso al patio de la Esfinge. Ya se había descubierto cómo se había realizado el robo. El desconocido albañil había descolgado el cuadro a primera hora de la mañana del lunes 21 de agosto y tras quitar el marco y el cristal había aguardado a que alguien pasase, le abriera la puerta del patio de la Esfinge, desde donde salió al exterior portando el cuadro. Así de sencillo. Se había descubierto el cómo, eso estaba claro, pero faltaba saber el por qué y sobre todo quién y sobre todo dónde estaba la Mona Lisa. Una cosa estaba clara. Tal conocimiento del Louvre y de la hora en que las obras eran más vulnerables solo podía indicar que el autor del robo pertenecía al personal del museo y toda la plantilla, incluso los conservadores del Louvre, fueron sometidos a una toma de huellas dactilares y a preguntas que pudieran arrojar algo de luz a este enigma. Pero ante la falta de pistas, la policía se encontraba en un callejón sin salida. Y la prensa ya estaba dando rienda suelta además a un hecho que se había convertido en un verdadero escándalo con mayúsculas y que ponía en entredicho la seguridad del Museo del Louvre y la capacidad de las fuerzas policiales parisinas para dar con el autor del robo. El rastro parecía perderse en aquel pasaje de Visconti y aunque se tenía la certeza de que el ladrón había sido un empleado del museo, se desconocía la identidad y sobre todo su paradero. Ante el callejón sin salida donde se había metido la policía, se intentó dar un giro a la investigación y tratar de buscar a aquellos que pudieran ser los depositorios finales de esta obra. Por ese motivo se tiró de antecedentes y gracias a ellos se pudo dar con un nombre que habría una posibilidad, aunque remota. Y el nombre que salió a la palestra fue el del escritor Guillaume Apollinaire, quien ya había tenido algo que ver con un robo anterior en el Louvre. En aquella ocasión, el nombre de Apollinaire se había asociado a la desaparición de 3 estatuillas de arte ibérico por parte de un delincuente de medio pelo, un belga llamado Gary Pierret,
a quien Apollinaire había dado alojamiento en su casa cuando éste pasó un tiempo en París. Se daba el caso además que el destinatario final de estas estatuillas no había sido otro que Pablo Picasso, quien en aquellos tiempos se sentía fuertemente inspirado por el arte ibérico. Al comprobar estos antecedentes, la policía francesa se apresuró a detener al poeta, quien acto seguido dio el nombre del pintor malagueño y lo asoció con la pertenencia de las estatuillas ibéricas robadas. Esto lo hizo debido al miedo que sintió Apollinaire al pensar que este suceso podía acarrearle la deportación y la negación de la nacionalidad francesa, ya que hay que recordar que Guillaume Apollinaire no era un súbdito francés. Al escuchar el nombre de Pablo Picasso, las autoridades policiales no tardaron en apresar al pintor, quien ya había vuelto de su estancia en el Rosellón, probablemente alarmado por la noticia de la detención de su amigo. Una vez en las dependencias judiciales, Picasso, a quien sentaron al lado de Apollinaire, se encontró, en palabras de su entonces pareja, Fernand Olivier, prácticamente fuera de sí y aterrorizado. Fruto de ese terror, Picasso negó saber nada sobre el tema, dejando a su amigo totalmente perplejo. Ante la insistencia del poeta, finalmente el pintor confesó que él había recibido las estatuillas de mano de Guéry Pierret. Una vez tomadas las declaraciones de ambos y de seguir el hilo de investigación que se inició con la detención e interrogatorio de los dos artistas, se desechó la idea de que estos hubieran tenido algo que ver con el robo de la Gioconda. Pero una vez tomadas las declaraciones de ambos y de seguir el hilo de las investigaciones que se habían iniciado con la detención de estos dos, se desechó la idea de que estos hubieran tenido algo que ver en el robo de la Gioconda. Y en el tema de las estatuillas, estas habían sido encontradas antes incluso de la detención de Apollinaire. Pero el mal estaba hecho, y es que aquel desafortunado encuentro en el banquillo acabó, si no cercenando la amistad entre los dos artistas, al menos enfriando la relación que a partir de entonces mantendrían Apollinaire y Picasso, ya que el poeta comenzó a ver al malagueño con otros ojos y, tal como sugiere el historiador Peter Reed, especialista en la figura de Apollinaire, cuando ocurrieron los hechos relacionados con el robo de la Gioconda y las estatuillas íberas, Apollinaire protegió a Picasso para que no resultase dañada su imagen, y que la negación por parte de su amigo confirmó a Apollinaire que Picasso pondría siempre su propia obra por delante de cualquiera otras consideraciones. Este episodio, junto con otros desaires del pintor hacia el poeta, propiciaría que Apollinaire le escribiese una carta a Picasso en 1916, en la que expresaba que su amistad por él era muy profunda, pero lo cual no quería decir que no estuviera sangrando por algunos sitios. Pero aunque el poeta y novelista se sintiera agraviado por la actividad de Picasso hacia él durante los interrogatorios, lo cierto es que Apollinaire tampoco obró de manera acertada con su amigo, ya que le incriminó desde el minuto 1. Y a todo esto, el robo de la Mona Lisa seguía sin resolverse. Después del incidente que llevó a Pablo Picasso a estar relacionado con el robo de la Gioconda, el impacto que supuso el robo del cuadro fue perdiendo interés en una sociedad que ahora ponía su atención en otros aspectos de la actualidad del momento, como los diferentes cambios del gobierno, la situación internacional o incluso el naufragio del Titanic, que fueron ocupando páginas en los principales diarios y que apartaron el robo de la Gioconda de las primeras planas de la actualidad. E incluso, en el lugar en el que el genial retrato ocupaba en el Louvre, se colocó otra obra, en concreto el retrato de Baltasar de Castiglione, lo que dejaba bien a las claras que ya daban a la Gioconda por perdida. Pero a finales de 1913, más de 2 años después del robo, la historia iba a dar un giro insospechado cuando un anticuario de Florencia, Alfredo Guéry, puso un anuncio en la prensa expresando su intención de comprar objetos de arte. Como es lógico, Guéry recibió muchos ofrecimientos, pero de entre todos ellos, una carta hizo que sus ojos se agrandaran con asombro al leer lo siguiente: me dirijo a usted para que comunique a algunos de sus colegas que he adquirido el cuadro de la Gioconda con objeto de que pueda ir a pasar a la Galería de los Oficios o a una galería de Roma. En el caso de que quisieran ustedes tratar este asunto, respondan a la lista de correos número 6 de la Plaza de la República. La Gioconda había aparecido. Tras releer varias veces aquella carta,
Este tratante de arte de antigüedades decidió comentarle lo ocurrido al director del Museo de los Oficios, quien le instó a que contestara a aquel anónimo. Tras hacerlo, el 11 de diciembre de 1913, Geri recibía en su despacho a un joven de aspecto humilde y de mirada desconfiada, llamado Vincenzo Leonardi, que le ofrecía ni más ni menos que la Gioconda por la cantidad de $500,000 de francos, y la idea de restituir a Florencia de la obra del genial Leonardo. Geri le hizo saber su interés por el cuadro, como no podía ser de otra manera, pero le dijo a Leonardi que debía hablar con el director del Museo de los Oficios para que verificase que el cuadro fuese auténtico. Tras acceder el vendedor a las condiciones de Geri, se citaron en el Hotel Tripoli, Italia, donde Leonardi se hospedaba con un nombre falso. Y tras pedirle Geri y su acompañante que les mostrase el cuadro, ante su sorpresa Leonardi abrió un baúl de madera blanca y ante los ojos de estos dos apareció el cuadro de la Mona Lisa. Vincenzo Leonardi, complacido por la reacción de sus posibles clientes, les mostró otro detalle que disipaba cualquier duda. Al dar la vuelta al cuadro se pudo observar el sello del Museo del Louvre. Convencidos al fin de que estaban ante el verdadero cuadro y ante su ladrón, tanto el anticuario como el director del Museo de los Oficios, el señor Poggi, actuaron de manera diligente para poner a salvo la obra de Da Vinci. El señor Poggi logró convencer a Leonardi de que para asegurarse totalmente de la autenticidad del cuadro debía ser cotejado con otros trabajos de Leonardo da Vinci, y para ello se debía depositar a la Gioconda en el museo, algo a lo que sorprendentemente Vincenzo Leonardi aceptó. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, la policía italiana se personó en la habitación de Leonardi y sin ningún tipo de resistencia por su parte fue detenido. Fue entonces cuando se pudo saber la verdad sobre lo sucedido con el robo de la Mona Lisa. En realidad Leonardi era Vincenzo Perugia, un humilde pintor de brocha gorda italiano, afincado en París desde hacía años, donde había desempeñado labores de mantenimiento en el Museo del Louvre durante varios meses. En su declaración, Perugia afirmó que había sustraído el cuadro porque siempre se había sentido humillado viendo la Gioconda en París y sabiendo que aquel objeto confiscado era contemplado como una gloria francesa. El pobre hombre había pensado que esa acción en realidad sería tomado como algo patriótico. Y de la forma más sencilla, tal y como se había sospechado en un principio, el cuadro fue sustraído por este joven pintor, quien lo había conservado durante más de 2 años en su casa, y solo cuando el interés por el suceso había mermado se atrevió a dar el paso de intentar devolverlo a su país. Finalmente, el 20 de diciembre de 1913, la Gioconda fue trasladada desde Florencia hasta Roma. El gobierno italiano, desde el mismo momento en que se supo que tenía en su poder el retrato de la Mona Lisa, tuvo claro que debía restituirlo a Francia como prueba de amistad que reinaba entre los dos países. Y como muestra de agradecimiento, las autoridades francesas decretaron que durante unos días se pudiera exponer a la Gioconda en la Galería Borghese, en Roma, para que recibiera la visita de miles de italianos antes de regresar a Francia. Y una vez en el país galo y antes de volver definitivamente al Louvre, se organizó una exposición en la Escuela de Bellas Artes de París a beneficio de una obra solidaria italiana. Por fin la sonrisa de la Mona Lisa volvía a encandilar a los espectadores del Louvre, que se acercaban a admirar dicha obra. La aventura había llegado a un buen puerto después de todo y se había conseguido resolver uno de los misterios más importantes de principios del siglo XX. La Gioconda sonreía de nuevo en su lugar en el Louvre, pero al mismo tiempo dos amigos sentían que su amistad había quedado más que dañada por culpa del robo de la Mona Lisa. Picasso y Apollinaire, aunque siguieron manteniendo contacto, comenzaron a verse con otros ojos. Y desde luego su relación ya no fue lo cercana y fuerte que había sido hasta el momento en el que, un día de agosto de 1911, un albañil desconocido osaba descolgar el cuadro del genial Leonardo da Vinci con la insólita idea de devolver a la Gioconda al patrimonio artístico italiano. Pero seguro que os estáis preguntando qué le pasó a Vincenzo Perugia. Pues el audaz ladrón de la Gioconda fue juzgado en junio de 1914. Perugia se consideraba a sí mismo como un patriota que había rescatado una de las piezas de arte más importantes de Italia, y asimismo fue presentado por su abogado en el proceso.
El defensor de Perugia pidió que fuera declarado un irresponsable, al tiempo que afirmó que el robo había permitido a muchas personas que jamás habrían podido conseguirlo admirar a la Mona Lisa. Finalmente, la estrategia del abogado de Perugia surtió efecto y este fue condenado a 1 año y 15 días de cárcel. Esta noticia apenas tuvo repercusión, puesto que otra mucho más grave y de consecuencias más nefastas para Francia e Italia, así como para Europa entera, acababa de ocurrir: el atentado de Sarajevo, que desencadenaría en la Primera Guerra Mundial. Vincenzo Perugia regresaría a Francia después de cumplir su condena y se retiró a una pequeña aldea de la Alta Saboya, donde murió en agosto de 1947, sin duda recordando su audaz robo. Bueno, pues llegamos al final de este Expediente Cero, de este primer capítulo del podcast. Espero que hayáis disfrutado con las historias que hemos conocido hoy o que hemos recordado hoy. También me gustaría recordaros que esta entrega será subida a las plataformas de audio como iVoox y además en YouTube, donde en este último canal, en YouTube, podréis ver fotos e imágenes de las historias que hemos contado hoy. Recordaros otra vez la dirección del correo por si me queréis escribir algo, es el expediente0@gmail.com. Y nada más por mi parte. Como siempre, te invito a que dejes comentarios y por mi parte nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero que nos veamos muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.